Mucha atención. Cuando yo manejo varios datos, no tuve la precaución de poner aquí. No, no, ahora verá. Vamos a llenar esto de datos aquí a propósito. Ay, ay, ay. Ahora sí, ¿qué le pasa a esto? Ahí está. Muy bien, entonces, vamos a poner aquí números. Y ahorita vemos un poquito sobre esta funcionalidad de rellenado. Colocamos aquí cualquier cantidad de datos. Excel es muy fácil. Vea cómo ayuda a uno a llegar al final de la celda rápidamente. Listo, entonces, ¿qué sucede, Lili? Mira, vamos a suponer que esto que tú tienes en esta primera columna es el nombre de una persona, por ejemplo. Y tienes más datos hacia la derecha. Y fuera de eso, vamos a ponerle aquí los encabezados. Entonces, esto es nombre, digamos, edad y dirección. Entonces, yo necesito, como tengo muchos datos hacia la derecha, necesito que cuando me desplace hacia la derecha, no se me pierda el nombre para saber de quién es el dato que estoy viendo. Eso es inmovilizar. O viceversa, cuando me desplazo hacia abajo, no se me pierda el dato del encabezado para saber en qué columna estoy parado, si estoy en nombre, edad, dirección. Eso es lo que Lili hace referencia con inmovilizar paneles. Eso es muy fácil. Simplemente la clave de todo está en saber dónde es que me va a parar a la hora de hacer la inmovilización. Si yo quiero que se quede invisible la primera fila, entonces me paro en la segunda fila. Y voy a vista. Aquí dice inmovilizar y dice inmovilizar paneles. Entonces mire que yo ya, por mucho que me desplace hacia abajo, la primera fila está visible siempre. Hasta ahí va bien. Listo. Vamos a darle movilizar paneles otra vez para que quede como estaba. ¿Sí? Ahora, si lo quiero, no solo desplazamiento vertical, sino que al desplazarme horizontal también, entonces me tengo que parar sobre la segunda columna para que me quede la primera visible. Entonces le doy inmovilizar paneles, como le puse segunda columna, segunda fila, me inmovilizó la primera fila y la primera columna. Y ya me puedo desplazar hacia la derecha y la primera columna va a estar visible. Hasta ahí va claro, ¿sí o no? O sea, yo ya me paro en la intersección dependiendo de lo que quiere que muestre. Volvamos a movilizar. Puede suceder que lo que yo necesito es que esté visible la C, no la A y la B. Pero hacia la izquierda hay muchos datos también, de tal manera que si yo me paro sobre la C, no voy a tener muchos pasos para desplazarme. Entonces la clave es hacer esto, ya, escondo las otras y la inmovilizo estando en ese momento en esa posición. De tal manera que ahí quedó inmovilizada esa. Con el solo hecho de que estés en la posición que necesitas que quede. Te oculto la fila y ubico donde te No la oculta, te desplazas. Porque ocultar fila o columna, acuérdate que es otra cosa. Sí. Te desplazas a la posición de pantalla como tú quieres que te permanezca. Te paras sobre la celda de intersección que necesitas y a partir de ahí haces la inmovilización. Eso es todo. Bueno, esa inmovilización es muy, muy útil. Especialmente cuando se trabaja con bastantes datos. Hay otra que es muy importante y es la de El siguiente paso aquí es comprender un poquito sobre el tema de lo que es formato de celda. Bueno, yo lo llamo así y creo que ese es como el nombre correcto. Formato de celda hace referencia a un conjunto de cosas que son muy importantes en Excel. Desde el tamaño y el color de la fuente, hasta los bordes, las combinaciones, todo lo que tiene que ver con diseñar formatos, cuadrículas en Excel está relacionado con eso. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar por definir lo siguiente. Cuando yo voy a hacer un formato X en Excel, debo partir del siguiente principio. Ustedes que seguro han hecho cuadros en Word, van a tener la tendencia inicial a hacer esto. Si yo voy a hacer aquí un cuadro, como el siguiente, donde aquí me dice que estas dos van combinadas, ustedes que son expertos en Word, van a tratar de hacer lo siguiente. Unir estas dos, ¿sí o no? O algunos van a decir, vea, esta necesito dividirla en dos. Entonces cojo esta
y divido la celda en 2 columnas. ¿Sí o no? Entonces Word en eso es maravilloso. Word es tan maravilloso que en curso no es de Word, pero les voy a mostrar algo aquí. Yo puedo hacer en Word esto, ¿verdad? Con un lápiz. O incluso esto, que no en todas partes se puede. ¿Sí? Bien. En Excel, lastimosa o afortunadamente, no funciona de la misma forma. De hecho, yo en Excel no puedo dividir celdas. Porque Excel tiene de la A a la XFD y no le cabe ni una columna más. Y yo por más que elimine, acuérdese que él no elimina realmente las columnas. O sea, el Excel siempre va a tener esa misma cantidad de columnas. Las 16.000 y pico que contamos ahora al principio. ¿Sí o no? Luego entonces, no, sáquense de la cabeza la posibilidad de dividir. No existe en Excel el concepto de dividir celdas. Cuando usted se saca ese concepto de la cabeza, empieza a entender un poco de cosas aquí. Tampoco se dividen columnas. Ni filas ni columnas se pueden dividir. Entonces, ¿qué es lo que toca hacer? Unir. Combinar. Cuando usted empieza a entender que todo en Excel es a partir de combinar, no de dividir, ya empieza a aclarársele cómo es que es la jugada aquí. ¿Sí? Entonces, si yo voy en el formato que voy a hacer, es más, vamos a tratar de hacer este mismo que acabamos de hacer ahí, en Excel. Entonces yo tengo unas columnas anchas, otras angostas, otras más anchas, ¿cierto? Entonces la clave en Excel, antes de empezar a hacer el formato, es identificar en la estructura de esa planilla o formato, dónde está el mayor número de columnas posible, en qué renglón está. Entonces, si usted se para sobre esta, dice 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. Si no se fijó que acá hay otras que están divididas. Exactamente. Entonces, realmente, ¿cuántas columnas ocuparía de Excel este formato? Ocuparía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Exacto. Entonces ya usted sabe que usted realmente va a terminar en la columna que equivale a la 9, que no sé cuál es, 3, 6, 9, en la I. ¿Sí? Podría empezar por formatear esto con bordes. Creo que eso no es tan relevante la apuesta a los bordes, ¿cierto? Como para enfatizar en eso. Ya con eso ya yo empiezo a trabajar un poquito más con la noción de dónde es que voy a hacer el trabajo. Lo otro que tengo que identificar es dónde voy a reducir anchos y ampliar anchos. Yo diría que la segunda y tercera columna va más angosta. Entonces aquí selecciono las 2 columnas para poderle modificar el ancho simultáneamente, cosa que no puedo hacer en Word. Esa es una ventaja del Excel. Y la otra que queda así es estas 2. Ajá, muy bien. Cuando yo tengo la estructura de esa forma, ya simplemente me queda unir, que se hace muy fácil combinando celdas. Uno aquí y creo que la otra que va combinada es esta. Y de alguna manera ya está hecho el formato. No nos falta sino la división horizontal esta, que déjenme confesarle, no recuerdo si Excel permite hacer eso, pero voy a averiguarlo, llamen. Aquí en bordes, más bordes, veo que, sí está la opción. Selecciono el tipo de línea y aquí en la esquinita está la línea diagonal. También se puede. Solo que esa línea es solo visual, no tiene ningún efecto sobre el dato de la celda. Luego entonces, mire, si yo voy a escribir, de hecho se oculta. Ahí me quedó todo debajo. ¿Qué tendría que hacer si quisiera esta palabra, digamos, hola arriba y mundo acá abajo en la esquina? Me toca hacer algo como una trampita. Primero, la tecla, ojo a este dato, la tecla alternativa, Alt, me permite separar dentro de una misma celda en Excel varios renglones. Creo que ahí me da. No, ahí se me pasó la mano. Vamos a quitarle uno. Ya ahí me quedaron separadas. El otro asunto sería que no estén alineadas a la derecha, perdón, al centro, sino a la izquierda, y darle espaciecitos a la izquierda a esta para que me quede a la derecha. Eso ya es una cosa de ubicación, pero ya ahí la logré más o menos ubicar, cada una en su rectángulo. Digamos que eso es lo más complejo de formatear en Excel. Porque de resto, ya no me queda sino empezar a mirar en el diseño de página, poner márgenes, que por defecto vienen unas predeterminadas. Yo puedo mirar aquí el tema de márgenes, digamos a la izquierda 2 centímetros. Bueno, si no me acepta el 2, yo lo pongo.
superior 2, derecho 2, inferior 2. Listo. Mire que ahí ya de una vez me puso las divisiones de página, para ir viendo si quedó o no quedó dentro de la página. Si me voy a la vista preliminar, señor, se podría ir a ver este diseño y ven que ahí está. Sí, o incluso en este otro, ahí se ve que cabe todo en la página 1. Pero también puedo usar la vista preliminar para ver cómo se ve en la página a la hora de imprimir. Preguntas, dudas, aclaraciones sobre el tema de darle formato, digamos, a los bordes de la celda. Combinar celdas, porque recuerden que en Excel no se divide, solo se combina. ¿Dudas hasta ahí? Ninguna. Bueno, yo sí tengo una. ¿Qué sucede? Si yo quisiera, después de que hice el formato, necesito combinar estas de aquí. ¿Qué hago? Yo puedo seleccionar todo esto y me voy a inicio, combinar celdas. Pero ahí me da una sola celda grande para todo y no era eso lo que quería. Entonces puedo seleccionar una a una y venir y combinar. Muy cansón porque... ya voy. Entonces la otra opción es seleccionar todas las celdas y venir aquí a esto y decirle combinar horizontalmente. Y ahí me combina solo filas por fila. ¿Claro esa parte ahí? Muy bien. Una de las ventajas de combinar horizontalmente es que no me centra el texto, porque el combinado me combina y me pone el texto inmediatamente centrado. Mire, que puede ser conveniente para algunos casos, pero para otros no. Eso es claro. Vamos a mirar entonces ahora un poquito sobre el tema del ajuste de la información en la celda, ¿cierto? Si yo escribo en Excel por defecto una palabra aquí, mire que como la celda tiene una altura siempre grandecita, por defecto Excel escribe los datos alfabéticos a la izquierda y en la parte inferior. Entonces aquí en el menú inicio vemos que está la opción de centrado vertical o al top, ¿sí? Y está el centrado horizontal a la derecha o a la izquierda. Eso es muy importante saberlo porque creo que, siendo muy fácil, muchas personas están perdidas en eso. Pero hay algo todavía más relevante y es lo siguiente. Cuando yo tengo este texto que sobrepasa el ancho de la celda o de la columna, por defecto el Excel simplemente sigue. Si yo escribo otro dato aquí, automáticamente el resto del texto se va, entre comillas, a perder. ¿Qué puedo hacer? Hay varias opciones. Una de ellas, ampliar el ancho de la columna. Pero no siempre tengo esa opción porque mire que ya se me salió esto de acá de la hoja. ¿Sí? Y a veces el formato se ve... Exacto. Otra opción es reducirle el tamaño a la fuente para que baje, pero el tamaño mínimo de Excel creo que es 6, si no estoy mal. Ahí llega hasta 8, yo le puedo poner 6. Ahí ya lo logré. Sin embargo, puede que no sea conveniente por el tamaño de fuente que tiene. Entonces, otra opción que tenemos es ponerle el ajuste a la celda, que es esta opción que tenemos aquí que dice ajustar texto. Al ajustar texto lo que hace Excel es que obliga a bajar al siguiente renglón, sin dividir la celda. Aquí hicimos una especie de trampita ahora que fue ponerle espacios, digamos, obligatorios entre un renglón y otro usando la tecla alternativa. Técnicamente no es conveniente porque yo pude haber hecho esto, quitémosle el ajuste. Cuando llegué aquí, haber hecho Alt Enter y de alguna manera lo obligué a bajar. Pero eso ya no es una buena práctica, porque si eventualmente yo copio este texto a una celda donde sí cabe, como aquí, mire lo que pasa, me queda abajo. Bueno, ya ahí el Excel fue un poco inteligente y lo subió, pero por defecto al pegarlo, mire que quedó abajo también. Luego la forma correcta es aplicándole el ajuste de texto, ¿sí? De esa manera ya queda ajustado correctamente y la separación es válida, digámoslo así. Bien, eso en cuanto al ajuste del texto.
Hay otra parte que se llama la dirección del texto. Por ejemplo, yo digo aquí género. Y vamos a reducir un poquito más estas dos columnas. Porque aquí yo voy a poner M y F. Realmente no necesito más espacio. Pero aquí todavía podría reducirle más por las de abajo, pero se me está ocultando esta. Si yo le voy a ajustar texto ahí, por más que ajuste, mire cómo me queda. Pero yo sí tengo altura. Entonces, tengo la tentación de ponerla vertical. Y eso es válido. Para eso uso esta herramienta. Y aquí hay distintas opciones. Quizá la más apropiada, o al menos la que más me gusta a mí, es esta, ¿cierto? Pero también podríamos usar esta otra que es así, que para el caso no aplica, pero en algunos casos sí. Si tengo más altura, me puede servir esta opción, ¿sí? O incluso hay opciones hacia abajo, diagonales. En fin, ya todo depende de lo que yo espero o quiera hacer. O inclusive, si le doy aquí donde dice formato de alineación de celdas, me lleva a esta pestaña donde yo puedo con este relojito indicarle exactamente la dirección. ¿Sí es claro eso? Muy bien. Otra opción bien interesante es el tema de la sangría. Yo tengo, por ejemplo, aquí estos dos textos son, digamos, hijos de este de arriba. Usar la sangría me puede permitir a mí ponerlos un tantico más hacia adentro, lo cual me daría una idea de que esto depende del otro. ¿Ya? Exacto. Bueno, eso en cuanto a la alineación y la ubicación del texto dentro de la celda. Creo que no debería ser tan importante por razones de que la mayoría de ustedes ya lo sabe, pero para que quede documentado vamos a decirlo. El tema del coloreo de las celdas. Está el relleno, ¿sí? Y está el tema del color de la fuente. Esto pues no es tan relevante porque es muy fácil. Creo que cualquiera que haya tenido contacto con la familia Office sabe hacer eso. Sí. ¿Es posible, como en Word, por ejemplo, que uno puede, por ejemplo, si escribe en minúscula, pasarla a mayúscula? Sí, sí se puede, pero en Excel, a diferencia de Word, no es una herramienta aquí de la barra de herramientas, sino que es una función que la vamos a aprender a usar.